Hola, de nuevo Sacramento para traer algo de mucho valor, si el lector sabe apreciarlo. Sé que estos misterios no son para todos, pero me he visto obligada a publicarlos, ya que tenía las puertas cerradas, porque no quisieron ni siquiera averiguar qué es lo que yo enseñaba. Esto lo hago con la esperanza de que haya un despertar en aquellos que entiendan la grandeza de estos misterios, tanto si son sacerdotes como pastores, y puedan entender lo importante que es esta unión. Esto no se trata de llevarlos a la luterana a la católica, pues sabemos que la católica está representando a la tierra prometida, la cual los gigantes la poseyeron. Pero sí que como aquella tierra prometida fluía leche y miel, hay muchas riquezas que Dios ha ido trayendo a través de sus místicos y de sus santos. Y lo que tenemos que tener claro es la doctrina. Y si tenemos unas sanas reuniones de averiguar verdaderamente lo que es de Dios, podremos colocar bien los fundamentos para continuar creciendo. Cuando termine estos procesos, quiero contar de pasada un poco de mi vida para que puedan comprender cómo Dios me preparó para que su cuerpo no estuviera partido en pedazos por todos los lugares, sino que estemos unidos como el Padre y el Hijo son uno. Ahora quiero compartir la última ilustración en cuanto a este embarazo que representa la segunda muerte, ese proceso donde damos a luz a Jesús en nuestras vidas, y esta vez es el embarazo de la Virgen María, pues ella es el diseño más perfecto para fijarnos en ella. Y dice así: empezando a hablar por el alumbramiento de la Virgen María, el Hijo concebido que se produjo entre lo humano y lo divino es el milagro más grande que puede haber habido en la historia de los hombres. Cuánta santidad tenía que haber en la Virgen María, siendo tan jovencita, para que pudiera acontecer este gran milagro de que Dios mismo se hiciera pequeño y entrara a su vientre para tomar la carne y la sangre de la Virgen María y poder nacer el Dios y hombre. Hace tiempo tuve una gran revelación de esta gran santidad que tenía la Virgen María, cuando el ángel Gabriel le anuncia que ella era la elegida para nacer el Mesías. Esta revelación me iluminó hasta lo más profundo de mi interior, dándome Dios el discernimiento por medio del misterio de Cristo
que, como llevo dicho, empieza en la concepción de la Virgen María y termina en la pasión y muerte y resurrección de Cristo. Hemos de saber que sin una gran preparación del cielo, de una santidad muy superior a la que puede llegar el hombre, el Verbo en la Virgen María no podría bajar. En esto podemos pensar que nosotros los cristianos, para concebir a Jesús en el Espíritu y participar de la naturaleza divina, solamente participar hemos de pasar por los grandes procesos de santificación, pasando los dolores de moler el trigo. Esto es a base de humillaciones, para que con la harina pueda Dios hacer el pan. Esto es nacer Jesús en nuestras vidas para darnos a comer a los demás. Todo esto hemos de pasar solamente para participar de la naturaleza divina. ¿Cuánto más tuvo que estar la Virgen María preparada para poderle dar su naturaleza humana al mismo Dios y a la vez engendrar el misterio divino de Cristo? Que, como llevo dicho, este misterio comienza en la encarnación del Hijo y termina en la muerte y resurrección de Cristo. Nadie piense que Dios bajó progresivamente a Jesús. Pues no fue así, sino que el mismo Dios se hizo pequeño para poder entrar al vientre de María. Pues lo que vino desarrollándose y creciendo en gracia fue la humanidad de Jesús. Dios quería que yo viera esta gran diferencia entre los seres humanos que hemos nacido del pecado y la Virgen María, pues no solamente es que nació sin pecado original, sino que fue preparada por el mismo cielo para que el mismo Dios pudiera tomar la carne y la sangre, para poder convertirse en Dios y hombre a la vez. En esta revelación pude entender lo difícil que era poder seguir a la Virgen María, comprendiendo por qué Dios la tuvo oculta para los pueblos que están fuera de la Iglesia Católica, ya que aquellos que dijeron recibirla fueron pocos los que quisieron seguir sus huellas, viniendo a pasar lo que dice en el verso que ya compartí con ustedes. Y aquí lo repito: tus huellas en la tierra dejaste, pero el hombre no quiso verlas. A ellas rechazó, dejando atrás todas tus reglas de amor. Esta fue una de las causas por las que Dios tuvo que ocultar en él, esto es en Cristo, a la Virgen María, para no tener que culpar al hombre por despreciar a la madre, al no querer pagar el precio de andar en el camino que anduvo la Virgen María, siendo este el camino del Hijo. Para todos aquellos que no conozcan cómo fue este alumbramiento de la Virgen María, así pasó. Al nacer la Virgen María sin pecado original,
Cuando el ángel Gabriel la visitó, ella se encontraba en su interior dentro del reino del Fía. Este es el reino que también poseía Adán antes de su caída, siendo este reino el reino del Padre. No sé si esto que voy a decir ya lo llevo dicho. Hay 3 reinos. Estos fueron vistos en visión cuando un día el Señor los bajaba sobre mi persona. El primero era el reino de los hombres. De este no se me dijo nada. Otro es el reino de los corredentores del tiempo establecido, siendo este el reino de la redención. Este reino es el que Cristo estableció en su Iglesia Católica, dándole paso a este reino a todos los redimidos en Cristo. Y el tercero es el reino del Fía, que es el reino del Padre, por el que todos oramos, pidiéndole: venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y con la venida de este reino llegaremos a conseguir que se cumpla el Padre nuestro, que por tantos tiempos hemos venido orando, alcanzando la perfecta comunión, la tierra con el cielo, viniéndose a cumplir lo que vio el patriarca Jacob, el sueño profético que tuvo y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Génesis 28, del 12 al 13. Volviendo a hablar del alumbramiento de la Virgen María, habiendo dicho esto de los reinos, se entenderá mejor la gran santidad de la Virgen María, estando en el reino del Fía. Aunque ella era un ser humano, su gran pureza estaba sometida por puro amor por puro amor a la voluntad divina del Fía. Y en esta vida que le producía la voluntad divina del Fía, pudo concebir al Mesías. Aquí repetiré algo que ya llevo dicho. Para que la Iglesia consiga ser partícipe de la naturaleza divina, tiene el siervo que haber divinizado toda su obra, para que en su simiente no haya carne ni sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Cuando la primera iglesia nació, no existía este problema que hoy hay, como dice el Señor, que han puesto en la iglesia las alas por pies y los pies por alas. Este es un gran problema. Voy a deciros con cuánta perfección esta iglesia se formó. Por un lado estaba la Virgen María, como el diseño perfecto que Dios formó, para formar las muestras, siendo estas los apóstoles y profetas. Aunque el Hijo ya no estaba en la tierra, ella venía siempre a él sometida. Y aunque ella no era una cabeza visible ministerial, sí era una guía perfecta como madre de la Iglesia y de apóstoles y profetas, con la capacidad en el Hijo de conducir a los apóstoles a alcanzar el verdadero descanso en Cristo,
al haber traspasado ella la muerte del tercer tiempo y al haber divinizado toda su obra. ¿Y de qué manera llegó a divinizarla? Haciéndose madre de gracia, con una perfección máxima. Dios ocultó a María en los apóstoles, ya que los diseños no los puede seguir el pueblo, por lo que hizo falta, que las cabezas para guiar al pueblo fueran las muestras que se formaron a través del diseño, siendo las muestras los apóstoles y profetas. Aquí diré uno de los misterios que Dios me dio. El Señor me dijo, hace muy poco tiempo, que entre la ley de Moisés y el proceso por donde pasó María en su alumbramiento, estaba la alegoría, en lo que pude entender que Jesús solo les administró a los apóstoles la alegoría, como dice en San Juan capítulo 16, versículo del 25 al 26. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. También nos dice en el capítulo 16 de San Juan, versículo del 12, versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, porque lo que está claro fue que el Espíritu Santo en María fue la que les engendró a los apóstoles la palabra desnuda, sin alegoría. Esto la hizo madre no solamente por haber dado a luz la Iglesia, sino a ellos mismos en persona, en el Espíritu. Pues aquí, en la concepción de María, donde empieza la palabra desnuda de alegoría. Pues como llevo dicho, San Juan el Bautista era la antorcha y Cristo era la verdadera luz. Y aquí es donde comienza la verdadera luz, en el proceso de la concepción del cristiano, que representa la concepción de María en su embarazo. Y aquí se cumple la palabra de madre de apóstoles y profetas, pues no había otra persona que pudiera engendrarles esa simiente que no tuviera carne ni sangre ni voluntad de varón, sino solo de Dios. Después de María estaban las cabezas visibles de los apóstoles, que guiaban al pueblo, viéndose en todo a Dios y su dirección. Pero ahora nos acontece en muchas partes de la Iglesia, tanto católicas como evangélicas, como ya he dicho, que los ministros han perdido la dirección y el tiempo de Dios, viniendo a colocar las alas por pies
y los pies por alas. Estas son palabras que Dios me dijo. Quiera Dios que podamos recuperar el orden de la Iglesia primitiva, donde podamos caminar con el tiempo de Dios y su dirección. Hasta aquí la palabra de hoy. Que Dios le bendiga.